Y Ana Cristina, el viernes nos fuimos un poco preocupados por esta circular, por este requerimiento que había sido enviado por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, como se conoce rápidamente ya en medios de comunicación, un requerimiento que le llegaba sobre todo a las televisiones acá en Colombia, a los canales en Colombia, en donde básicamente le pedían algunos puntos que estaban relacionados con toda su línea editorial, políticas editoriales, acciones preventivas, informe de cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio de comunicación para garantizar la pluralidad, la veracidad, etcétera, etcétera, procesos de decisión editorial, cómo los medios de comunicación llevaban esos procesos para decidir qué temas tratar, qué fuentes consultar, etcétera, etcétera. Y claro, muchos medios nos preguntamos, ¿será que esto es un asomo de censura? Hoy estuvo Mauricio Vera aquí en los micrófonos de Blue Radio, uno de los comisionados, explicando que no era como se había entendido, que había habido algunos errores, digamos, en la redacción, pero que básicamente son procesos que son voluntarios, que se le piden a los medios de comunicación y que no son de ninguna manera de tipo sancionatorio. Pues esta es la gravedad que la Procuraduría General de la Nación ya le pidió respuestas a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones. Hay un procurador delegado que es Samuel Arrieta, que él precisamente ya le pidió a la directora ejecutiva Claudia Bustamante que le respondiera sobre esta circular, porque es que hay algo muy grave y es que se ratifica con la entrevista de esta mañana del señor Vera, porque es que el señor Vera habla de que la comisión garantiza el pluralismo y la imparcialidad de los medios de comunicación y que todo esto es con miras a publicar un documento de alternativas, y se lo estoy diciendo entrecomillado, así lo dijo, alternativas regulatorias. Entonces, aquí estamos hablando de criterios subjetivos que para la libertad de prensa, y además meterse en un consejo de redacción, Jennifer, esto es, es que en los consejos de redacción no se mete nadie, se meten los periodistas, nos metemos los periodistas. Es que de hecho, a mí me parece que el tema del consejo editorial, que lo tenemos nosotros todos los días para elegir los temas, para depurar un poco si sí o si no, qué fuentes tenemos, eso es muy interno del medio de comunicación y de hecho del programa. Nosotros en Mañanas Blue 10:30 nos reunimos nosotros, el programa, nosotros como equipo, el de Néstor se reúne ellos, por supuesto, y así cada equipo tiene como su rutina, sus fuentes, sus temas, etcétera, etcétera, y lo que pedía la comisión es que describamos cómo elegimos los contenidos informativos o noticiosos que emitimos, incluyendo los criterios de valoración, etcétera, etcétera, y eso por supuesto a uno lo pone, como se dice por ahí coloquialmente, cabezón. Ya Mauricio Vera, el comisionado, hizo algunas explicaciones, aclaraciones, trató ahí como de decir, mire, no es tan así como se entendió, pero vamos a ver qué dice la FLIP, Ana Cristina, la Fundación para la Libertad de Prensa. Por eso invitamos a Sofía Jaramillo, directora de la FLIP. Gracias, señora Jaramillo, por estar con nosotros. Bienvenida. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Y con estas aclaraciones que dio Mauricio Vera, uno de los comisionados de la CRC, ¿ustedes cómo toman esta circular, esta invitación? Porque decía él, era de manera voluntaria, los canales pueden dar este tipo de información. ¿Ustedes cómo leen esto de la Comisión de Regulación de Comunicaciones? Pues mira, nosotros desde el viernes lo venimos diciendo, para nosotros es de enorme preocupación la carta que se envió por parte de la CRC. Sí, si bien ha habido algunas aclaraciones, digamos que nuestra solicitud de la CRC es que retire la carta como está en este momento, justamente porque hicieron esas imprecisiones, si es lo que ellos desean hacer, si desean reformular la carta, lo tienen que hacer de una forma que tienen que abstenerse de realizar solicitudes que involucren información que está protegida por la Constitución, que es justo lo que ustedes estaban mencionando ahorita, o sea, solicitar, así sea de manera voluntaria, estas actas, relatorías de comité editoriales, pues tiene efectos que son muy indeseados. Ustedes mismos las estaban diciendo ahorita, en estos comités editoriales se discute información que es sensible, podría comprometer la protección de la fuente en algunas circunstancias, pero también ahí se discute información que no necesariamente termine siendo publicada, que es algo muy íntimo de los medios de comunicación, y solo hecho de solicitar esta información para nosotros tiene ese efecto, o sea, puede considerarse como un tema de censura indirecta. Por eso es para nosotros tan importante que ellos retiren la carta así como está, si la reformulen lo hagan en unos términos muy claros, porque en la carta inicial sí había
unas frases sobre las sanciones que podrían tener los medios de comunicaciones si no respondían. Entonces necesitan hacerlo por escrito hacia los mismos medios que les mandaron esta información. ¿Cómo leer esta circular a la luz de los estándares internacionales de respeto a la libertad de prensa? ¿Cómo lo vemos? O sea, para nosotros, efectivamente, tanto a nivel nacional, las protecciones que hay en Colombia en la Constitución Política, en el artículo 20 de la Constitución Política, que protege la libertad de expresión, que una de sus dimensiones es la libertad de prensa, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también lo protegen, y ambos, tanto el sistema universal como interamericano, son claros en temas sobre protección a la fuente. El sistema interamericano habla de, digamos, las prohibiciones a la censura indirecta también, y es clave tener eso en mente, ¿no? O sea, nosotros a nivel nacional también tenemos protecciones a la actividad periodística, en el artículo 73, en el artículo 74 de la Constitución tenemos la protección al secreto profesional, que incluye a los periodistas, y pues declara, digamos, que la reserva de la fuente como inviolable. Y a nivel internacional, estas protecciones también son muy claras. Directora Jaramillo, pero entonces, para dejar en claro, entonces la FLIP considera esta circular como está en el momento, lo considera como una forma indirecta de censura. Sí, exactamente. En la forma en que se envió la carta el viernes, esto lo que se puede considerar como una forma de censura indirecta. Pedir esas actas, esas relatorías, esa información tan sensible tiene ese efecto de disuasión, ¿no? Sí. O sea, un efecto que puede terminar censurando, como ustedes decían, haciendo que los propios medios empiecen a pensar 3 veces todas las discusiones que son internas, que deberían darse en completa libertad, y que ponen, digamos, que tropiezos o ponen una traba más a las discusiones libres que se deben dar dentro de los medios. Y apegándonos a la entrevista de esta mañana que entregaba el comisionado de la CRC, señora Jaramillo, yo le voy a citar más o menos lo que él decía. Él dice: nosotros somos una comisión independiente, acá todos tenemos, hicimos un concurso para estar acá, es decir, no le obedecemos al presidente, le obedecemos al Estado, por supuesto, pero nosotros tomamos decisiones independientes, y lo que tratamos de hacer es proteger a los usuarios. Es decir, una persona en un pueblo, por ejemplo, que no sabe quién es el dueño de tal o cual medio de comunicación, pues es bueno que se le diga, y lo que queremos es que haya una certeza de multiplicidad de voces, que den una democratización a la información. ¿Cómo entiende usted ese argumento que da Mauricio Vera frente a este asomo de censura que ustedes identifican en esta carta? Claro, nosotros entendemos que la comisión tiene dentro de sus funciones analizar el pluralismo informativo, y está haciendo un proceso desde hace varios años, digamos, al respecto. Se ha reunido con sociedad civil, y ellos pueden pedir información. Claro que sí, pueden pedir información justo con lo que dice, digamos, que información mucho más general. Digamos que no se está diciendo que la comisión no pueda pedir esa información, no pueda seguir adelantando estos procesos que son tan importantes en Colombia. O sea, el debate sobre pluralismo, sobre la confianza en los medios, digamos que eso debe promoverse, pero no puede darse de una forma que atente, que tiene que darse de una forma que respete la autonomía de la prensa, la independencia de los periodismos, del periodista, de las periodistas y de los medios de comunicación, y pues de acuerdo con los límites constitucionales que protegen la libertad de información. Nosotros, digamos que también este derecho que tiene la ciudadanía de recibir información se protege a través de proteger la libertad de expresión, a través de proteger a la libertad de prensa. Entonces, digamos que estos procesos que ellos están haciendo, por supuesto que los pueden adelantar, pero los tienen que hacer bajo unos parámetros claros, y digamos que esa es la solicitud. Directora Jaramillo, hablemos de la claridad de esos parámetros. 2 de las palabras que mencionó esta mañana el comisionado Jaramillo son pluralismo e imparcialidad. Él decía garantizar el pluralismo e imparcialidad, que uno los mira pues si son criterios subjetivos. ¿Cómo se mediría o cuál es la manera en que un organismo y un organismo del Estado podría mirar eso que se llama el pluralismo y la imparcialidad? Digamos que ellos han adelantado varios procesos digamos que para hacer ese análisis, tenemos que analizar
los diferentes medios en los que la ciudadanía tiene acceso en diferentes regiones del país, lugares donde digamos que la única fuente de información es la radio en algunos sectores, a otros analizar cómo es ese ecosistema informativo a nivel nacional es importante para saber, digamos, que en qué lugares deben haber diferentes protecciones, para saber cómo está todo ese ecosistema mediático. Yo creo que es muy importante, digamos que también dentro del pluralismo de información, yo creo que también está el acceso a las diferentes fuentes de información a nivel regional, o sea, estamos hablando a nivel nacional y regional, y también en lugares, cuando estamos hablando de hiperlocal, o sea, municipios específicos donde mirar a ver qué tipo de medios tienen acceso. Yo creo que digamos que poder tener ese ecosistema claro es muy importante. Pues Sofía Jaramillo, directora de la FLIP, gracias por estar con nosotros y darnos su apreciación con esta, digamos, petición que hacía la CRC a los canales de televisión en Colombia que ustedes califican claramente como un asomo de censura. Feliz día para usted. Feliz día, muchas gracias por la invitación. Y Óscar, a mí me preocupa un poco porque, claro, es que cada ratico tienen que salir a recular estas instituciones, es decir, no, es que lo redactamos mal, se nos fue una palabra que tal vez no era, se malinterpretó, pusimos por allá sanciones, pero realmente no son sanciones porque esto es voluntario, es decir, yo sí creo que falta claridad a la hora de comunicar cosas tan importantes y que pueden generar tantos estragos en un país. Sí, pero mire, Jennifer, ¿por qué para nosotros en Colombia este tema es tan delicado y nos afecta tanto? Porque cuando comienza a rondar la posibilidad de la censura en los medios de comunicación es tan grave. Es que en Colombia los medios de comunicación hemos padecido la censura. Durante la dictadura de Rojas Pinilla, había en los medios de comunicación, especialmente en los periódicos, una figura que se llamaba el censor. El censor era un funcionario del gobierno que estaba en la sala de redacción de los periódicos y el censor decía qué salía y qué no salía publicado. Entonces, cuando usted lee estas circulares que dejan abierta la posibilidad de que el gobierno nacional, cualquiera que sea, se entrometa en las salas de redacción para saber editorialmente cuál es la posición o inclusive informativamente ¿cuál es la decisión del medio de comunicación? Por eso inmediatamente en Colombia se disparan las alarmas, porque es que nosotros hemos padecido la censura. Y por eso es tan grave lo que está pasando. Yo sí creo que el gobierno, este gobierno, debe sensatamente analizar lo que sea y retirar la circular y someter la discusión, porque obviamente hay que someter la discusión, pero no bajo esta intromisión tan directa y esta amenaza latente en los medios de comunicación. Yo creo que por ahí no es la cosa y sorprende que un gobierno demócrata, abierto a la discusión, que ha sido durante muchos años oposición, tome este tipo de represalias contra los medios de comunicación. Y aquí Gonzalo y Lucas, nosotros hemos visto el ejemplo de países como Venezuela que ahora están bajo regímenes autoritarios y ahí el tema de la censura y de la poca libertad de prensa o nula libertad de prensa con diferentes cierres de canales o restricciones, etcétera, etcétera, pues ha sido el pan de cada día y por eso hoy Venezuela está como está. Yo creo que estos ejemplos de otros países a nivel internacional, el vecino, por ejemplo, nos tienen a nosotros como que servir de ejemplo para saber pilas que esto puede pasar. Oiga, es que no hay forma de comparar la libertad que se vive en Colombia con la que se vive en Venezuela, porque además, digamos, la presión gubernamental, Jennifer, ha llevado a un nivel de autocensura abismal. Y le doy un pequeño ejemplo. El Premio Nobel de María Corina Machado. Haga una revisión de cuántos medios venezolanos anunciaron o daban la noticia de que María Corina Machado se había ganado el Premio Nobel de Paz. Muy pocos. Incluso hay información de que algunos medios de comunicación mandaron de vacaciones a algunos periodistas que anunciaron la noticia. Entonces, no solo es un cerco en contra de quien piense diferente a mí, no solo es aplicar las medidas que la Constitución me provee, como por ejemplo la renovación de la concesión, como ocurrió con RCTV, sino también un tema de intimidación para evitar que usted hable, porque si habla, le va a ir muy mal.
Sí, y recordemos que no solamente los comités censores son la única forma de censura. Recordemos solamente la semana pasada la condena, cuando hablamos de la condena al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, recordemos que él está condenado además por la participación en el asesinato de un periodista, Jaime Garzón, y por la tortura psicológica de una periodista que es Claudia Julieta Duque. Entonces, no solamente un comité censor es las formas de censura. Ahora, sobre esta circular, pertinentemente esta circular de la que estamos hablando. Primero, donde cualquier medio fuera voluntariamente a hacer lo que pide la circular, imagínese eso el precedente que marcaría, porque es que en un consejo de redacción, para ser más claros, para que los oyentes entiendan, en un consejo de redacción nos sentamos todos los periodistas a proponer temas, a discutir ideas y a defender pues lo que al otro día va a aparecer en el programa o el mismo día, de qué se va a hablar, qué es lo que se va a transmitir. Entonces aquí les quiero decir, ni siquiera los gerentes se sientan en los consejos de redacción, es que no tienen nada que hacer. Esto es una cosa de periodistas y nosotros mantenemos entre nosotros esa confidencialidad de las ideas, de los temas que se proponen, de la protección de las fuentes. Es que lo que se propone ahí es algo supremamente grave, porque es quebrar uno de los pilares básicos del periodismo, que es la discusión de ideas, la protección de las fuentes y cómo se hace la jerarquización de los temas que vamos a presentar en un programa.